Seguimos en esta charla que tiene que ver con la década de los 80 aquí en Ushuaia y con tres vecinos de nuestra ciudad. Bueno, uno, como es Jorge, nacido y criado acá en Ushuaia, viviendo actualmente en Buenos Aires. Jorge, algunas fotos y ya te agradezco, lo mismo que a Marco, que queremos compartir con ustedes justamente hablando de esa época que hoy estamos recordando. Yo acá estoy poniendo ya la primera foto y contanos de dónde es, qué época. 1981 calculo. El año 1981. Plaza Piedrabuena. Sí. Y ahí estaban discutiendo con Marcos, la fecha sería el 17 de agosto o el 10 de agosto. El día de Piedrabuena. Bueno, se ve la nieve, las autoridades, las banderas de todas las escuelas. Y por el fondo estamos con mi hermano en alguna, está Silvia Benítez en otra. Ahora, esto es bueno que Marcos lo decía fuera de cámara, el tema de los actos, no importa el frío y la nieve, que eso casi está desapareciendo ahora. Bueno, creo que ahora se hacen antes y en el interior. O claro, en algún local, o en alguna escuela. Bueno, varias fotos que los chicos nos han traído. Yo, por ejemplo, quiero mostrar esta foto que tiene que ver con el deporte y tiene que ver con Marcos Lugones. Contanos, El único Marcos. deportista. Marcos, Del grupo. superdeportista. Bueno, ese es en la cancha también de la década del 80, 85, y es en la cancha del Polideportivo, y ese es un equipo del lugar donde yo trabajaba, de gobierno. El Pato Perrón, el Chino Barría, el Pato Yarzo, Andy, Domingo González, Sergio Cachín. Esencial en esa época el deporte cuando no había tanto entretenimiento, ¿no? No había tanto entretenimiento. Justamente, ¿cuáles eran los entretenimientos que había? Para vos que tenías 13, 14 años, para un Alejandro que de la gran ciudad vino acá, ¿qué hacías cuando tenías 15, 16 años? ¿Por dónde pasaba la diversión, el entretenimiento? Bueno, no, te tenías que acostumbrar a que tenías Caruquinca, Caruquinca, que es... Magnum. Pará, Pero el Magnum estamos fue hablando después. de las nuevas generaciones. ¿Qué es Caruquinca? El único boliche que Boliche teníamos bailable. sí, para ir a bailar. Sí. Cuando abrieron Magnum yo teníamos la opción. Dos, ya era. Sí, Ya era un una montón. cosa. Claro. Yo, no sé, me acuerdo de la galería del Jardín. El CID, El CID, las hamburguesas del CID. Claro. Sí, Acuario. Magnum era confitería y también tenían 2 pisos en la avenida piso San de la Martín. confitería bailable. Y era confitería bailable. Ahí se hizo una película que hizo ATC, Argentina Televisora Sí, Color, que muchos de los vecinos de acá estuvieron Pepe Soriano. que nosotros lo vamos a pasar con Pepe Soriano y Dora Dora Baret. Baret. Gran elenco. Pará, y vos. Claro, nosotros éramos el gran elenco. El gran elenco éramos nosotros. Y gran parte se hizo en Magnum. No sé si Jorge lo ha visto. No, bueno, no tengo ese recuerdo. nosotros acá en el Era muy programa joven. lo vamos a mostrar. Pero quiero seguir mostrando más fotos. Esta ya en blanco y negro. ¿Esta de quién es? Mía. De Ese Marco. soy yo con mamá en la casa donde vivíamos, en Antártida, Argentina, casi San Martín. En lo de Olmo. Claro, en lo de Olmo, exactamente. Ahí vivieron ustedes. Sí. Y esto es década del 60. Principio de los 70. Principio de los 70. Bueno, más allá de los boliches bailables que decía Alejandro y Jorge, ¿cuáles eran las otras salidas? Deporte mucho. Deporte mucho y también mucho campamento. Eso. Y en eso hay que agradecerle, por lo menos en mi caso, a Oscar, ¿no? Oscar Zanola, que nos llevaba de chico a recorrer la provincia con toda la logística que ello involucraba. Nos llevaba mucho y nos hacía conocer distintos lugares, San Pablo, Punta Páramo, la Misión Salesiana, bueno, muchísimos lugares que íbamos a recorrer. Bueno, sabés bien que Oscar era un fanático y nos enseñaba todo, mucho campamento. Y hablando siempre de Ushuaia, Alejandro, vos contabas que ustedes llegaron en la década de los 80, pero ya había antecedentes dentro de la familia que conocían este lugar. ¿Y se hablaba en tu casa de eso? Sí, bueno, mi abuelo vino en el 33 y se quedó hasta el 39, iba y venía. ¿Por qué? ¿Se puede preguntar? Sí, él era buzo y estaba en el tema de la construcción del puerto, el primer puerto creo que fue, o la ampliación del primer puerto, pero
no sé, las historias que contaba el abuelo se referían a también, creo que los presos, cuando estaban trabajando con ellos en hacer el puerto. ¿Y eras de escuchar esos temas vos o no? Trataba de no meterme en putería, así que no. Sí, escuchaba las historias Escuchaba del eso, abuelo. bueno, pero ¿te interesaba Sí. el tema o no? Porque te estaban hablando Sí, de un sí. lugar lejano. ¿Tenías conocimiento, eso es otra Sí. cosa, ¿no? De lo que era Ushuaia como un punto lejano. No, para mí era un misterio. De hecho, hoy en día hablas con gente en el norte y Tierra del Fuego, Ushuaia es un misterio. Hoy con lo del turismo, las imágenes, todo eso sigue siendo un lugar demasiado lejano. Pero en la línea del tiempo, los 80 no es tan lejano. Pero sin embargo, en los 70 y los 80, Ushuaia era un lugar lejano para ir a otros puntos del país. ¿Ustedes sentían ese aislamiento, el síndrome de la isla, como muchas veces se dice? Sí, se sentía, sí, era mucho más difícil además llegar. Uno de mis recuerdos más típicos, muchos te lo han contado, es la fruta, digo, ir al norte y descubrir que había otra cosa que no fueran naranjas y bananas, era como un descubrimiento así maravilloso, porque era lo que llegaba acá, ¿no? Naranjas y banana, porque se sí, conservaban y más tiempo. manzana, ¿no? Eran las frutas que había. Y bueno, y el llegar implicaba además toda una preparación, incluso con el avión, digo, porque eran más horas y un montón de cosas, no era... Exacto. ¿Cómo era eso de viajar en avión de acá a Buenos Aires o Buenos Aires acá para ustedes? No sé si de chico frecuentaban ese tipo de viaje, Marco, Jorge. Y como mucho era 1 o 2 veces al año, como mucho. Déjame que te cuente una. A ver, Cuando cuente. llego acá, en realidad tenía que venir para acá, me toca salir de Seiza. Tenía un avión de Alitalia, uno de esos jumbo ahí adelante. Y de repente veo que llevan con un carrito un avión que yo pensé que era para un museo, para ponerlo delante del aeropuerto. Era el Electra. Y me tuve que subir el Electra para venir acá. Me tenían que atar para traerme. Era ese el avión que llegaba y después terminaba amando al Electra porque era lo que nos sacaba, salvo el Fokker F-28 que era un lindo avión, un avión moderno, pero el otro era avión a hélice, era una cosa que impresionaba al principio, pero bueno, era lo que nos vinculaba con el continente. Bien, con toda su experiencia, Jorge, lo mismo. Para vos, Marcos, Yo creo que- ¿sufrías ese aislamiento? Por ejemplo, yo les voy a contar algo. Una vez entrevisté a don Julio Canga, conocido, ¿no? Un antiguo poblador, y él dice que sufrió mucho cuando se fue a estudiar a Buenos Aires, porque nunca había salido de la isla. Entonces, detrás de la montaña era un mundo desconocido, a un Río Grande, ¿no? Y que lo sufrió bastante, para cómo estuvo en sus primeros años en una pensión. Entonces era algo desconocido y lo sufrió. Hasta que, bueno, como todo, como decíamos hoy, se acostumbró. Claro. En el caso tuyo, Marco, no sé si... Yo recuerdo que hasta los 12 años creo que viajé una sola vez a Buenos Aires, cuando tenía 6 años, y debemos haber estado 2 años preparando el viaje, más o menos, porque era todo un acontecimiento. No, la verdad que no sentía aislamiento, porque mamá no hablaba mucho de Buenos Aires, poco y nada. Es más, no hablábamos del norte, había una... Y mis amigos tampoco hablaban de Buenos Aires. No era una cuestión... Era mucho de disfrutar el momento, de estar en el lugar. La verdad que vivíamos aislados en ese sentido, así que no recuerdo, creo que el segundo viaje lo hice como a los 14 años. Así que nada. Bueno, eso es lo que estamos buscando, ¿no? La diferencia en la actualidad, estas cosas parecen increíbles, ¿no? Hoy estamos a 3 horas 10, 3 horas 15. Varios vuelos por día. digo, Claro, sí, varios es vuelos. otra- Entonces parece como algo muy lejano. Y sin embargo, insisto, no es tan lejano. Vamos a seguir hablando con estos 3 jóvenes. Está bien, ¿no? Jóvenes estuvo bien. Muy bien. Muy bien. Jóvenes maduros, aquí en Los Protagonistas del Fin del Mundo. La pausa.